Hola profesora, me llamo Evelia y hoy voy a hablar sobre el cuento La conciencia y algunos personajes que tienen conflictos serios con sus relaciones interpersonales. Vamos a ver cómo sus acciones, conversaciones, pensamientos y lapsos de conciencia los llevan a unas consecuencias indeseadas con una serie de descripciones que abarcan los temas de la incomunicación, el matrimonio sin amor, la infidelidad y el engaño. El cuento empieza en una posada donde vive una pareja casada. Mariano y Antonio, quienes eran posaderos en un pueblo remoto, este es un lugar que sería muy familiar para la autora desde que se parece mucho a la región de Mansilla de la Sierra donde ella pasaba sus vacaciones de verano en la juventud. La acción ocurre durante la estación de la Cuaresma, comenzando con el miércoles de ceniza, cuando los fieles religiosos deben reflejarse sobre sus actos y responsabilidades y al mismo tiempo arrepentirse de sus pecados y cambiar su comportamiento. Había una tormenta aquella noche, muy lluviosa, cuando el viejo vagabundo llegó a pedir posada por una noche, pero sin embargo se había quedado por unos 15 días, sin pagar nada, durante los cuales Marina, la joven posadera, sentía ansiedad y miedo debido a su presencia amenazante. Aunque ella trataba de despedirse del viejo, Marina le dijo por solo esta noche, pero sin embargo el vagabundo siguió ahí como si fuera parte de la familia, pidiéndole comida y vino de la criada, Salomé, y diciéndole a la posadera que él tenía las piernas cansadas y se quedaría por un tiempo para reponer fuerzas. A lo largo de los 15 días, el viejo la amenazaba diciendo: quisiera hablarle de algo, señora posadera. Soy un viejo vagabundo, pero a veces nos enteramos de las cosas. Sí, yo estaba allí. Yo lo vi, señora posadera. Yo lo vi con estos ojos. Pero ¿qué es lo que vio? Sin entender lo que vio lo que el viejo había visto o podría haber visto, Marina se sentía un temblor extraño durante esos días a principios de la Cuaresma, desde que el vagabundo entró en la posada. Ella reflejaba sobre las razones por las cuales se había casado con Antonio, porque tenía fama de rico. Se había casado con un hombre brutal, hosco y solitario que tenía 14 años más que ella. Resulta que Marina se casó sin amor porque ella estaba harta de pasar hambre, trabajos y tristezas. Había otro hombre, Constantino, un simple aparcero, como ella había sido antes de casarse con un hombre mayor con dinero. Él estaba enamorado de ella y la visitaba clandestinamente durante las noches cuando Antonia estaba por el camino viajando. ¿Alguien los habría visto? Por fin Marina se hartó al decirle al viejo odioso, con los ojillos, que se marchara. Al salir, el vagabundo le aconsejó que vigilara a su esposo, Antonio. ¿Por qué dijo esto? Pues él tendría sus propios motivos para permitir a los pordioseros en su casa mientras él mismo no estaba allí con su esposa joven. La autora nos hace pensar en las consecuencias que Marina y su conciencia durante la época de la Pascua con los efectos de su infidelidad y sus conflictos interpersonales. ¿Qué pasará en el futuro entre ella y Antonio y con Constantino? Es decir, ¿habrá un futuro sin este abismo de incomunicación? Hasta luego, profesora. La autora del cuento es Ana María Matute, quien proviene de Barcelona, España. Ella escribió el cuento La conciencia, cuyo tema es de la pobreza y la decadencia del campo español y la soledad y la incomunicación. La autora se describe como la portavoz femenina porque ella fue testigo de la violencia y opresión de la Guerra Civil Española. Marina se casó con Antonio porque ella por seguridad y razones económicas. Antonio tenía fama de rico.
Ella no amaba a su marido, lo describe como un hombre brutal, hosco y solitario. Constantino es un personaje que está enamorado de ella y no es rico. En mi opinión, Marina se quedará con su esposo porque ella quería la seguridad de tener dinero y no estar pobre. La posada, en términos religiosos, es la recreación del peregrinaje de la Virgen y José buscando refugio. En términos del cuento, es un término para pedir hogar. Un personaje en el cuento usa este término. El vagabundo se describe a una persona sin hogar o pobre. En el cuento, el vagabundo es un personaje que le pide posada a Marina. El miércoles de ceniza es un día antes de la cuaresma, donde el padre pone una cruz hecho de ceniza en la frente de una persona. En el cuento, este día es cuando el vagabundo le pide posada a Marina. La Semana Santa es una semana que conmemora los eventos de la crucifixión y resurrección de Jesús. En el cuento, la Semana Santa es usada como un periodo de tiempo de reflexión y como un catalítico para el desarrollo del personaje. El posadero o la posadera es una persona que tiene huéspeda para los que pagan o una persona que se encarga de una posada. En términos religiosos, puede ser la estación de Cuaresma. La estación de Cuaresma se puede referir al tiempo de preparación de la Pascua o a las estaciones de la Pasión de Cristo. La tormenta es un término que tiene muchas definiciones. Una definición es que se puede usar para describir un periodo de tiempo de gran conmoción o disturbio. O es un día que es bien lluvioso. El aparcero se refiere a una persona quien cultiva tierras que le pertenecen a otro y recibe una parte de la cosecha como un salario. La conciencia es un estado donde una persona está consciente de sí misma y del mundo exterior, así como el sentido del bien y el mal. El vagabundo sabe algo de Antonio porque le dijo que él lo vio, pero no dice qué fue lo que vio. Antonio se va cada semana a palomar solo y los hombres que están casados pero dejan a su esposa en la casa siempre tienen secretos que no quieren que la esposa sepan. El vagabundo chantajeó a Antonio con estos secretos. Hasta luego, profesora.